Muchísimo los medios de comunicación, medios como la Deutsche Welle o medios internacionales siempre están en estas publicaciones de la solicitud de mano de obra profesional que necesita actualmente Alemania porque se está enfrentando a un problema que podría acarrear una crisis. Lo digo personalmente, los visados son sumamente sencillos y todas estas personas, lo puedo decir con total y absoluta seguridad, tienen en sus caras la misma fórmula: éxito. Son personas que se han propuesto las metas, que están seguras de sí mismas, que saben lo que van a hacer en un puesto de trabajo y consiguen este puesto de trabajo. Liebe Freunde, guten Tag. Mi nombre es Luardo y bienvenidos a otro episodio de este podcast, Guten Tag. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Como ustedes saben, Alemania necesita personal calificado que venga a trabajar a Alemania, ya que se están quedando sin gente. Y es por eso que tenemos a un invitado muy especial. Él es Jorge Pineda, fundador de la consultoría Paperrata. Paperrata es una empresa que se dedica a proveer asesoría para profesionales que quieren trabajar en Alemania. Y estuvimos platicando con Jorge Pineda acerca de los retos, de las oportunidades que hay aquí en Alemania, del tipo de trabajos que pueden conseguir, cuáles profesiones son las que aplican para estos programas y cuál es el proceso. Así que escuche el episodio completo ya que va a estar muy interesante. Compártele este episodio a algún amigo que tenga el interés de vivir aquí. Y si no te has suscrito, suscríbete, déjanos tu comentario o compártenos tu experiencia y síguenos en todas nuestras redes sociales. También tenemos un Patreon para aquellos que quieran apoyar el podcast, para que siga creciendo y que podamos mejorar la calidad de nuestro podcast. Así que quédate con nosotros, vamos a empezar. Los kids. Hoy ando mal, Ando mal. Gracias por aceptar la invitación. Te hiciste un buen camino hasta acá, pero bueno, estamos agradecidos de que te tomaste el tiempo antes de que se nos siga pasando las semanas. Fue una respuesta muy Sí, la verdad es que ya la semana que viene, el lunes, estoy volando a México, entonces tuve una agenda de trabajo y vacaciones más o menos ligado. Yeah. Ha sido una agenda bastante apretada para finiquitar todo antes de dejar Berlín porque me voy casi un mes. Wow, pero okay. Bueno. ¡Qué envidia! Sí. Y bueno, una de las preguntas con las que quería empezar y era ¿por qué Alemania necesita mano de obra extranjera? Bueno, yo pienso que actualmente no es un secreto para nadie la cantidad de profesionales que necesita Alemania en sus plazas de trabajo. Creo que están muchísimo los medios de comunicación, medios como la Deutsche Welle o medios internacionales siempre están en estas publicaciones de la solicitud de mano de obra profesional que necesita actualmente Alemania porque se está enfrentando a un problema que podría acarrear una crisis. No tienen trabajadores que suplan a los trabajadores que se están jubilando actualmente. Y esto conlleva muchísimos problemas porque, por ejemplo, no tienen estos trabajadores que realicen el trabajo. Esto podría acarrear muchísimos problemas porque no tienen los trabajadores que se puedan ocupar de estas plazas vacantes y en el pago de la jubilación de las personas que se están jubilando. Ah, ya. Sí, o sea, no es como, por ejemplo, en Estados Unidos, que no sé, pero en México muchos se van a trabajar a Estados Unidos haciendo lo que dicen los trabajos que ellos no quieren hacer. O sea, no es así aquí en Alemania. Aquí en Alemania están realmente buscando profesionistas o profesionales que puedan venir y realizar las actividades que otros van a dejar cuando se jubilen. No que van a dejar. Actividades que ya están dejando, que no hay. Okay. Las empresas están, podríamos decirlo de manera desesperada, buscando profesionales. Lo vemos en el sector de la informática, lo vemos en la ingeniería, lo vemos en el sector salud, médicos, enfermeras, cuidado de ancianos. No hay personal para este tipo de trabajo profesional y necesitan de la mano de obra calificada. Ya ellos han buscado ya dentro de la Unión Europea, en Europa, han buscado profesionales, no han podido llenar las vacantes y ahora, a partir de 2020, empezó toda esta modificación que les permite a la mano de obra calificada que desea trabajar en Alemania procedente de Latinoamérica que sea un poco más fácil y sencillo. ¿Qué fue lo que cambió entonces antes de lo que teníamos antes del 2020 a ahora? Ellos tenían procesos de visados que eran un poco más difíciles. Solamente estaban adaptados a la Blue Card, no tenían una visa, por ejemplo, de empleo, o se hacía muy difícil que te otorgaran la visa de empleo y mucha burocracia, como ya sabemos, en Alemania es algo que abunda. Y todos estos trámites han sido simplificados y se están simplificando, es decir, que también vienen mejores todavía. Ah, ya. Yo me acuerdo que yo vine en 2000. ¿Cuándo fue que vine? 2012. 2012 llegué. Ajá. Y ahí en ese entonces no existía la Blue Card en ese entonces. Creo que la empezaron en el 2013. Entonces el proceso con el que me trajeron a mí
fue de que mi jefe tenía que demostrar por qué necesitaba una persona que hablara español, y eso fue algo que él se inventó. Y luego había un mínimo de sueldo, el cual tenía que cubrir, y era un proceso que tardó semanas. Yo pensé que ya no iba a salir. Y después de la Blue Card, vi que el proceso se agilizó mucho. Incluso cuando tú viniste, fue mucho más fácil. Sí, yo vine en 2015. 2015, es verdad. Oh, diablos. En 2015, y me acuerdo que ahí sí había esta visa de búsqueda de trabajo, pero los requisitos eran bastante complicados. Sí, eran trámites que estaban sencillamente complicados y han sido simplificados. Y todo esto con la finalidad de que el personal calificado, el personal profesional, no solamente de profesiones de licenciaturas de más de 5 años o más, sino también los técnicos puedan aplicar a estos tipos de visados y puedan tener un trabajo con un buen salario dentro de Alemania. ¿Cómo cuáles serían esos técnicos? Mira, por ejemplo, Alemania tiene una gran ventaja, esto lo pueden ver en la página de Merck in Germany, ellos tienen algo que dice esta página que a mí me gusta muchísimo, y es que en Alemania un título profesional es un título profesional. Ellos reconocen los títulos profesionales bien de casi todas las profesiones hasta donde nosotros sabemos, inclusive las profesiones técnicas, por ejemplo, un técnico en informática, un técnico electricista, un técnico mecánico, los enfermeros, enfermeras, también pueden reconocer su título cuando tienen una tecnicatura. Ok. Yo creo que estuve viendo cómo es el sistema escolar que aquí en Alemania y la verdad es un poco confuso. Si nosotros lo vemos desde nuestro lado de Latinoamérica, nosotros tenemos guardería, primaria, secundaria, bachiller, universidad y posgrados. Aquí en Alemania tienes un proceso en el cual tú puedes escoger como un Abitur, puedes escoger una universidad, puedes escoger un sistema como... Ausbildung, que le llaman. Los Ausbildung serían las tecnicaturas. Sí, la verdad es que tiene muchísimas posibilidades porque la persona también puede desenvolverse en lo que quiere estudiar o lo que quiere realizar. Y dependiendo de la carrera que quiera llevar a cabo, existen diferentes tipos de niveles o de estudios para realizar. Pero sí es muy distinto a Latinoamérica. Sí. Y lo que noté es que también tiene que haber como una equivalencia entre lo que nosotros estudiamos y lo que aquí estudian. Sí, ellos hacen una calificación sobre los estudios, normalmente muy especializado y dependiendo de la carrera también. Y eso es parte de lo que realizas tú en las asesorías, ¿no? Ese proceso de homologación, ¿no? ¿Cómo es que le llaman? Sí, homologación o reconocimiento de título profesional. Y para hablar de este tema podríamos dividirlo en 3 categorías, o por lo menos así lo hace nuestra empresa. Están divididos entre las profesiones que son las reguladas por el Estado, que por ejemplo son todas estas profesiones como la medicina, incluyendo los veterinarios, odontólogos, pediatras, enfermeros, también las profesiones que se acumulan en la educación, que abarcan la educación como tal, bien seas profesores universitarios, profesores de colegio o maestros de kindergarten, del preescolar, están dentro de las profesiones reguladas. Y también tenemos las profesiones que no están reguladas, que son en la mayoría de los casos todas las demás que no he nombrado. Por ejemplo, ingeniería, licenciatura, arquitectura. Son profesiones que no están reguladas dentro del Estado y por lo tanto el reconocimiento de la misma es mucho más práctico o fácil que las profesiones reguladas. Y en la tercera categoría entran las tecnicaturas, que esto va a depender siempre dependiendo de la carrera profesional que haya estudiado la persona. Es decir, un ingeniero, un técnico en electromecánica tiene un proceso distinto al reconocimiento que un técnico en una carrera de tecnicatura de enfermería, por ejemplo. Yo me acuerdo, y esto es una de las cosas que ahora sí se me vino a la mente, carreras como arquitectos o diseñadores gráficos, o ¿qué otra? Por ejemplo, alguien que trabaja en marketing o que estudió mercadotecnia. Todas esas personas siempre antes habían tenido problemas para conseguir una visa de trabajo. Era un montón de papeleo y comprobar que ningún otro alemán o miembro de la Unión Europea pudiera tomar ese trabajo. ¿Es así todavía o es parte de lo que se ha ahora facilitado? Mira, nosotros estamos realmente sorprendidos con el nivel de aceptación y el nivel de éxito que pueden alcanzar los profesionales. Primero, y de manera personal puedo decirlo, porque cada persona se compromete siempre consigo mismo a decir, yo voy a tener éxito, yo voy a conseguir un puesto de empleo en Alemania. Cuando nosotros nos encargamos de la parte administrativa, que es el reconocimiento, traducciones juradas, ajustes de su currículum, de la carta de presentación, cómo aplicar en Alemania, es de lo que nosotros nos encargamos y la persona se encarga de conseguir el empleo, claro, siempre con nuestras guías y con nuestra fórmula que nosotros tenemos. O sea, ellos se pueden enfocar directamente a, en realidad, hacer lo que ellos saben hacer. Exactamente. Yeah. Y de esta forma nosotros hemos quedado realmente sorprendidos de cómo pueden conseguir empleo profesiones
que desde mi punto de vista no sabía yo mismo que eran tan buscadas en Alemania o que tenían una oportunidad en Alemania. Administrador de ventas, por ejemplo, licenciaturas, arquitecto. Son personas que pueden conseguir empleo y aquí está el punto interesante, que fue una de las mejoras que se hizo. Cuando esta persona consigue un contrato de trabajo, bien, y su sueldo no es el equivalente a una Blue Card, es decir, no gana más de 45.000 euros al año, puede hacer la visa de empleo directamente, y si el salario puede ser a lo mejor un salario bajo para entrar, ¿no? Para tener experiencia dentro de Alemania, las empresas les dan un salario, por ejemplo, unos 2.800 euros mensuales. Anteriormente, una persona con este salario no le daban la oportunidad del visado, se la negaban. Pero si su empleador hace el trámite correspondiente ante la Agentur für Arbeit, en este caso, ante la agencia de empleo, la embajada, en casi 100% de los casos, aprueba la visa una vez que tienen esta admisión por parte de la Agentur für Arbeit. Ok, eso fue, creo que mi proceso. Sí, el tuyo ese fue. Y el mío también. Mira, ajá. ¿ves? Entonces, sí. es prácticamente, es algo buenísimo que se está llevando a cabo y que las personas cuando no reúnen a lo mejor el salario para una Blue Card también tienen posibilidades. Por lo tanto, desde mi punto de vista, cuando las personas se comprometen consigo mismas, porque es un compromiso que ellas realizan, a decir, voy a conseguir un empleo en Alemania, me voy a aplicar, voy a estudiar en el idioma, dependiendo del caso, sí pueden tener éxito en el país. Mencionabas, bueno, la visa de trabajo es una de las opciones y la otra es la Blue Card. ¿Qué beneficios tiene una sobre la otra? El beneficio siempre va a ser por lo menos en el salario. La Blue Card es una visa que está para el personal altamente cualificado. Es un personal que se necesita, sería como un personal de emergencia que necesita Alemania. Es un puesto de trabajo alto y por lo tanto normalmente la agilización para el otorgamiento de esta visa es de una semana, días inclusive. Hemos tenido de un día para otro, han aprobado esta visa. ¿Ah, sí? Wow. Sí. Y la diferencia, por ejemplo, está en las ventajas que te da dentro del país. Por ejemplo, con la Blue Card tú puedes tener la residencia permanente dentro de 3 años. Con la visa de trabajo puedes tener la residencia permanente dentro de 5 años. Y es algo que se está intentando cambiar ahora en el Parlamento, y es que tanto con la visa de empleo, al llevar la cantidad de años que necesita para tener la residencia permanente, en Alemania se reduzca también a 3 años. También temas como la obtención de la nacionalidad está allí también. ¿Y cómo nació esa motivación que tienes para haber abierto tu empresa de asesoría? Bueno, mira, yo creo que para hablar un poco de esto tenemos que remontarnos al 2015 cuando yo vine a Alemania. Yo llegué a Alemania en el 2015. Igual que yo. Sí. Y yo soy abogado venezolano, yo estudié Derecho en Venezuela. Allá también me gradué en el 2002 y ejercí la carrera. Tenía un cliente alemán que tenía casos en Venezuela, yo le llevaba los casos a él, y cuando sucede toda esta diáspora venezolana que muchas personas conocemos ya, yo le comento a él mi intención de venirme a Europa a vivir, y él me dice, bueno, ¿por qué no te vienes a Alemania? Que es un buen país. A mí no me pasaba por la cabeza en ese entonces Alemania. Yo había estado en Alemania por turismo en el 2013, y lo más que conocía del alemán son las canciones de Rammstein, y no sabía absolutamente más nada del idioma. Él me dijo, mira, en el país hay muchísimas oportunidades, tal vez tú puedes también buscar acá dentro de algo lo que puedas realizar dentro del país. Yo me vengo en el 2015 y entonces comienza todo lo que es este proceso mío a estudiar el idioma, cursos intensivos de alemán, ponerme fit con el idioma como tal. Y no sabía que podía por lo menos hacer la calificación de mis estudios como abogado también en Alemania, que se reconozcan que yo también soy un profesional. Pero me informé, había muy poco material de esto en internet en esa época, o el material que estaba en alemán, y tuve que ponerme a averiguar todo esto. Cuando yo hago la calificación de mis estudios, me pulo con el idioma porque era sumamente necesario para mi área profesional. Me mudo a Berlín y consigo trabajo en un bufete de abogados alemán. Me di cuenta el cambio abismal que dio mi vida de tener un empleo normal a tener un empleo como profesional dentro del país. Bien, acá tengo que hacer la observatoria que el reconocimiento que te hace Alemania para los abogados es un reconocimiento profesional como tal, y con este reconocimiento puedes trabajar para los bufetes de abogados, notarías, como consultor externo o como consultor especialista, más no puedes ejercer bajo la tutela del derecho alemán, que es importante porque no lo estudiaste como tal. Ok, sí. No puedes hacer representaciones jurídicas como tal. Eso es lo que te iba a preguntar, porque yo tenía entendido que si habías estudiado Derecho en otros países que no era Alemania, no podías venir a ejercer. No puedes, porque no has estudiado el derecho alemán. Más sin embargo, eres profesional, y como Alemania necesita tantos profesionales, también puedes abrirte paso dentro, ¿no? Como lo hice yo en mi caso, en un bufete de abogados alemanes. Pero entonces, ¿qué es lo que haces ahí entonces? No, allá voy con esto. Cuando me profesionalizo y digo, oye, si yo lo logré
que tengo una profesión que es tan difícil, si yo puedo ganar un buen salario acá en Alemania, yo creo que todos también pueden hacerlo. Sí. Porque hay por lo menos ingenieros, están por lo menos los médicos que pueden hacer el reconocimiento de sus títulos completos y pueden ejercer su carrera como tal, entonces ellos también pueden lograrlos. Y allí es cuando nace la idea de Paverata. Apenas entro en el bufete de abogados, me di cuenta de que podía también llevar lo mismo que yo había hecho, llevarlo a los demás para que también puedan ejercer sus carreras en Alemania o que se vengan como profesionales en Alemania. Y fundo la empresa y comienza todo esto de lo que es Paverata ahora, que ya tenemos muchísimos clientes que han tenido éxito, tenemos más de 200 títulos reconocidos de profesionales, tenemos muchísimos ingenieros, tenemos técnicos, tenemos licenciados que ya están en Alemania viviendo su día a día, ejerciendo sus carreras como profesionales y teniendo un buen estilo de vida. ¿Cuáles son las profesiones que tú consideras que tienen es más difícil conseguir esta equivalencia y cuáles son las que son más fáciles? Aquí tenemos que hablar entonces de las profesiones no reguladas. Estas son las más fáciles, como las de ustedes, chicos. Bien, ustedes por lo menos como informáticos, en la época que ustedes se vinieron, se pudieron venir sin el reconocimiento de sus títulos. Ahora los informáticos o los ingenieros, las profesiones no reguladas, pueden hacer el reconocimiento de sus títulos y con esta forma tienen un nivel de aceptación mucho más amplio en el país. Entonces, hablando en términos de tiempo, alguien que tiene una profesión no regulada puede reconocer su título y empezar a hacer las aplicaciones laborales en un lapso de 8 meses o 7 meses. Todo esto desde su país de residencia, porque lo que nosotros buscamos es que la persona realice un proceso de migración responsable y organizado. Es decir, que desde su país de residencia busque empleo en Alemania. Y estas serían las profesiones que son más fáciles de conseguir empleo desde su país de residencia. Ya. Para ti, o en la experiencia de las personas que has asesorado, no sé si les ha pasado esto, pero no sé si lo viviste tú. A mí me sucedió de que al momento de aplicar a trabajos, toda la experiencia que yo había tenido en México valía nada. Ahora lo puedo decir qué bueno que no. Me sorprende saberlo también porque ustedes tienen muchísimo tiempo acá en el país. Hasta donde nosotros sabemos y según la experiencia de nuestros clientes, se les reconoce muy bien la experiencia. Las empresas tienen mucho en cuenta esto de qué has hecho en tu país, qué realizaste y cómo puedes sacarle yo el provecho, porque esto es lo que buscan los empleadores, ¿no? ¿Cómo puedes tú hacer un muy buen trabajo en mi empresa? Sí, porque en nuestro caso sí fue nosotros no podemos contar los años que estuvimos trabajando en México. Nosotros contamos desde que llegamos aquí a Alemania en adelante. Sí. Entonces, por ejemplo, incluso ahora si aplicamos a un nuevo trabajo, nosotros decimos nuestra experiencia. Desde que llegamos acá. Ah, mira. Sí, porque ya habíamos trabajado en México y me costó mucho. O sea, primero me vine con el chico que me contrató. Estuve 1 año y medio con él. Y después quería yo buscar otro trabajo. Pero yo tenía la impresión de que a todo lugar que aplicaba solo me contaba la experiencia que estaba teniendo aquí. Todo lo que había hecho antes no me lo tomaban en cuenta. Actualmente no es así. Actualmente no es así. Justamente la semana que viene debería de salir ya una entrevista que realicé hace un par de semanas a un ingeniero que él habla de este punto de cómo él se sintió muy bien porque su empleador cuando estuvo en la entrevista le tomó muy en serio toda la experiencia que tenía y no solamente la experiencia laboral sino también la académica, todo lo que había estudiado porque tiene unas especializaciones, un máster. Entonces acá se le toma muy bien en cuenta esto. Sí. Y para los salarios también actualmente es un tema súper delicado porque se les toma en cuenta la experiencia. Ya. De la académica nunca me ha dicho nada. O sea, yo he tenido toda la experiencia académica que demuestro, nunca me la han cuestionado. Me la han tratado, no, más bien, han preguntado acerca, por ejemplo, el número de años que he estudiado, pero no me han dicho qué materias has visto. Entonces, por esa parte, Sí, está muy bien. Ajá. Y de hecho, cuando hiciste tu trámite, ¿te pidieron el título? Me pidieron que buscara en una de las páginas del gobierno si mi universidad aparecía y si mi carrera estaba registrada ahí. ¿Cómo? Sí, eso se hace también a través de la NAVIN. Normalmente, dependiendo de la visa que vas a aplicar. Ajá. Y no es la primera vez que lo hicieron. También yo me vine con esa visa de trabajo que estaba atada a mi compañía. Después de 2 años me dieron otra visa que era, bueno, después de 3 años, pero porque era lo que duraba mi visa. Cuando la fui a renovar, me dieron una visa que estaba abierta a cualquier tipo de trabajo y después me dieron una Blue Card cuando pedí la renovación. O sea, de ellos mismos salió el ofrecerme la Blue Card. Claro, porque eso va dependiendo de los lapsos y de los trabajos que tú tengas. Tú tienes que llenar cierto tipo de requisitos para poder acceder a este tipo de visados. Ya. ¿El que la visa de trabajo está ligada a la empresa, eso todavía es actual? Dependiendo del visado, sí.
Sí. Dependiendo. Está ligado siempre a la empresa que vayas a estar trabajando. Por ejemplo, en el caso de Blue Card, ¿no es ese el caso o sí? Sí, está ligado. Ya ¿sí? Sí, digo ok. dependiendo del visado porque también hay visas de búsqueda de empleo, o estudios del idioma, o estudios del idioma con posibilidad de empleo. Entonces, Pero está bueno, la ligado de una visa la de otra. búsqueda de empleo, bueno, porque esa fue una de las que exploramos también, Sí, pero el problema de esa es que te piden tener cierta cantidad de dinero en una cuenta. La cuenta bloqueada. Sí. Sí. Esta visa, nosotros en Paverata lo que buscamos siempre es que la persona consiga un trabajo desde su país de residencia. Sí. Esto es lo que nosotros buscamos, porque es la forma, es nuestra suma de éxito, por así decirlo. También sabemos que en Latinoamérica los salarios no muchos permiten tener también la cuenta bloqueada o invertir todo este dinero. Claro, sí era el detalle. Yo quiero mejores oportunidades porque el sueldo de donde estoy no es suficiente. ¿Cómo quieren que tenga? ¿Cuántos que piden? ¿11,000 euros o algo así? 980 euros mensuales actualmente. 1,000 y algo dependiendo de la otra visa. 1,050, 1,075 dependiendo de la visa también. Y después, ¿cómo ahorro esa cantidad de dinero para llegar aquí, buscar trabajo? Y si no encuentro, me regreso, ¿no? Como que es muy riesgoso. Nosotros recomendamos, por eso una de las bases fundamentales de nuestra empresa es realiza un proceso migratorio con responsabilidad, de forma organizada y responsable. Por esto, al momento de recomendar la visa de búsqueda de empleo, se hace nada más cuando la persona ya tiene todo su portafolio de aplicaciones listo, tiene su título traducido, reconocido en Alemania, tiene un buen nivel de alemán, entonces puede permitir... Ha tenido entrevistas de trabajo, porque es importante también que tenga las entrevistas de trabajo, y tiene varias empresas ya en Alemania que les dicen, mira, ven para acá para que yo te entreviste. Entonces, es aquí cuando nosotros le decimos, bueno, tramita la visa de búsqueda de empleo, que ya te permita ya tocar varias puertas en Alemania y puedas conseguir el trabajo y quedarte trabajando en el país. Sí, esto es bueno que también menciones esto de búsqueda de trabajo con responsabilidad o el trámite con responsabilidad, porque sí hay todavía personas que piensan que pueden llegar aquí a Alemania con su visa de turista y buscar trabajo. Y quedarse, sí. Ajá, y eso es... a nosotros nos llegan muchísimas solicitudes, muchísimos mails. Nosotros vemos muchísimas historias. Creo que es la parte bonita de nuestro trabajo, que tenemos esa ventanilla que nos permite ver todos los días muchas historias distintas, ¿no? Parecida a la de nosotros mismos muchas veces. Y sí, hay mucha gente que pregunta esto, estoy como turista, me están ofreciendo un empleo, ¿puedo quedarme? Y en la mayoría de los casos, lamentablemente, la respuesta es no. Y no es porque Alemania sea malvado, o sea, un país que no necesita a los profesionales o los acepta, sino porque es la manera en la que se lleva a cabo la organización. Entonces, por eso siempre decimos, hazlo de manera responsable y organizada. Si tu meta o tu objetivo es Alemania, infórmate de lo que necesitas como profesional para irte al país y vente al país con todos tus documentos listos y con todos los papeles ya que tienes que hacer. Porque lo digo personalmente, los visados son sumamente sencillos. Son sumamente sencillos y nosotros lo que hacemos es tomamos toda la responsabilidad de hacer el reconocimiento, la homologación de la persona para que la persona, uno, estudie o mejore su idioma y dos, se encargue de buscar empleo posteriormente. Y de esta forma ya con el contrato de trabajo se viene a Alemania porque los procesos de visado están súper simplificados actualmente. Yo vengo desde México aquí a Alemania a trabajar sin saber alemán. Yo no hablo alemán hasta la fecha. Lo he estudiado y todo. Yo todo fue con inglés y es por mi profesión. Exactamente. Entonces mi profesión me permitió trabajar aquí en Alemania sin saber alemán. Pero yo sé que para otras profesiones sí es sumamente importante saber alemán y es más importante que saber inglés. Sí, esto es algo que sucede muy a menudo con nosotros, este tipo de consultas, porque siempre va a depender de la profesión. En tu caso puedes hacer y desenvolverte completamente en inglés y es, en la mayoría de los casos los informáticos no solamente consiguen empleo inmediatamente, o los programadores, sino que también pueden hacer su trabajo en inglés. Pero estas son excepciones. No es lo normal. Tenemos también casos de ingenieros eléctricos, mecánicos que han conseguido contratos en inglés, pero normalmente nosotros siempre recomendamos a la persona que tenga un mínimo de B1 de alemán. Si tienes un buen inglés, un B1 de alemán, y si no tienes nada de inglés, entonces un B2 de alemán. Tenemos un caso ahorita, que es la excepción, este sí lo puedo decir, porque es cuando digo que creo en la fuerza de voluntad y el éxito que se propone la persona en tenerlo. Este chico empezó sus aplicaciones con un A1 de alemán. Es muy bueno y es el ingeniero mecánico y después tuvo el A2 de alemán y consiguió un contrato de trabajo. Y es la persona con mínimo de alemán que ha conseguido un puesto de trabajo acá en Alemania, pero siempre son excepciones. Sabe inglés, pero su trabajo no va a ser en inglés en la mayoría de los casos. Y aún así la empresa le vio el currículum y dijo, te queremos acá, te vamos a contratar.
Ya, y lo comprendo por las empresas, porque por ejemplo, y por ellos mismos, o sea, el recomendarles tú que deben de saber al menos algo de alemán o un nivel de trabajo, Sí, un nivel de idioma lo suficiente para que puedan hacer su trabajo. Imagínate que ellos vienen acá con un contrato, en este caso con mucha suerte, en un trabajo que pueden trabajar en inglés. Y después de ese trabajo quieren buscar otra oportunidad en otra empresa, la otra empresa les va a decir que no. Es o que existe una alta probabilidad de no eso. solamente para esto, sino para tu día a día. Okay. Bien, porque vamos a suponer que quieras cambiar de empleo, a lo mejor no tienes la misma suerte y necesitas el alemán también, pero el alemán también lo vas a necesitar para ir al supermercado, para ir al médico, consultas que vayas a hacer sobre cualquier tema acá, el alquiler. Nosotros tenemos suerte que estamos en Berlín y es una ciudad multicultural y aquí puedes hacer tu vida completamente en inglés sin ningún problema. Pero esta no es la realidad de toda Alemania. Hay ciudades en Alemania donde solamente hablan alemán y por lo tanto siempre recomendamos desde nuestro lado por no solamente el trabajo, sino también para que tu proceso migratorio sea más ameno, que tengas un nivel de alemán. Para la gente, por ejemplo, como el caso que comentas, que con un A2 consiguió el trabajo, la ventaja de esta persona es de que en un año de trabajar en alemán, su nivel va a mejorar bastante. Yo mi nivel de alemán lo mejoré cuando trabajé en una empresa que era solo en alemán. Estaba aplicando uno de mis primeros trabajos. Apliqué a Flaconi, la que vende perfumes online. Y desde el momento que envié mi solicitud, me llamó el de recursos humanos y la conversación fue en alemán. Y yo, así como pude entenderle, le dije, ya, ok, morgen, ok, 12, y ya. No me imaginaba que iba a llegar y que la entrevista también iba a ser en alemán porque el jefe no hablaba inglés. Entonces él me entrevistó en alemán y con lo que supe comunicarme, con eso me contrató. Pero fue un reto, un año trabajando ahí en el que apenas entendía. ¿Cómo se dice? En el modo de trabajo que trabajamos los informáticos, tenemos lo que se le llama un stand-up o un daily. Y todos los días a las 9:30 o 10 de la mañana nos paramos y damos nuestro, digamos, reporte. Decimos las cosas que hicimos ayer, las cosas que vamos a trabajar hoy, si tenemos un bloqueo. Ajá. Eso lo entiendo perfectamente. Y era en alemán. Y era un reto todos los días de vencer ese miedo de que tenía que decir, ayer hice esto, hoy mi plan hoy es hacer esto. Y a veces hasta lo escribía porque era un pánico escénico en el tener que hablar en alemán enfrente de otros 10 colegas y en voz alta. Te entiendo perfectamente porque ese fue mi caso en el bufete de abogados. Para mí, cuando llevar a cabo una entrevista en un bufete de abogados completamente en alemán fue un reto bastante alto, le puedo decir. Y no solamente fue esto la entrevista de trabajo, es ir a trabajar todos los días siendo una aventura porque no sabías qué te tenía. No sabías en qué momento te iban a preguntar algo o tus colegas te iban a decir algo que lamentablemente no entendías o que no podías dar con el tema o escribirlo. Cosas como estas. Fue muy difícil para mí y cada día fue una aventura, por lo menos el primer año. Posteriormente, claro, con estudio, constancia y haciendo también uso de la cotidianidad con tus colegas, y también puedo decir que trabajé con muy buenos colegas, pude hacer que esto se fuese, ¿no?, hacia un lado y sencillamente hacer mi trabajo del día a día. Pero eso de que hablas lo conozco perfectamente, sí nos pasa. Sí. Y a veces en la mañana, o tienes como miedo a veces del día siguiente que dices, otra vez tengo que sobrevivir el día solo en alemán. Y al final del día estás cansado también, la mente se cansa. Y a veces, no sé si a ti te pasó, pero hay días que no entiendes absolutamente nada, que ese día no sabes hablar alemán. Sí. Me pasa así. O en inglés, a veces que estoy tanto en alemán y ya no puedo hablar inglés. O estoy tanto en inglés que a veces hasta el español. El español. Sí, te quedas ajá. Sí, lo que yo hago es escuchar las noticias en alemán. Si sé que ese día tengo que hablar alemán, me pongo un podcast de las noticias en alemán ese día en la mañana. Y como buenísimo. Que la mente se programa en eso. Y si tengo que usar el inglés, ok, me pongo algo en inglés para que se vaya como reprogramando el cerebro. Ok, ayudas a las personas en el proceso de homologación, del visado y de, digamos, integrarse a su nuevo trabajo. La parte de la búsqueda de empleo, ¿esa va completamente por parte del candidato o también les ayudas en esa parte, en esa área? Una vez que el cliente tiene el reconocimiento de su título profesional, entramos en una fase, porque estamos divididos por fases, entramos en la fase de lo que sería el ajuste de su currículum y carta de presentación, carta de postulación al modelo alemán.
De esta forma, entonces, el cliente desarrolla con nuestro formato un currículum en español, lo envía a nosotros lo ajustamos, bien, vemos allí dónde se puede pulir o qué se puede cambiar, junto también con la carta de presentación, y posteriormente le indicamos al cliente cómo hacer la postulación. Es decir, cómo buscas empleo dentro de Alemania a través de correos electrónicos, cómo buscas empleo en Alemania a través de portales, cómo buscas empleo en Alemania a través de la página directamente de la empresa y los formularios digitales. Y no solamente la asesoría termina allí, sino que cuando la persona está en ese proceso de contratación, bien, y nos dice, ¿qué puedo responder? Mira, Jorge, ¿qué puedo responder? O al asistente que tiene su caso, la empresa me ha dicho esto, ahora, ¿qué me recomiendas que le responda? ¿O cómo podría yo responder? Porque se hace la comunicación en alemán, nosotros intervenimos allí también para que la persona pueda tener una comunicación fluida con la empresa que le está contratando. Entonces, primero es la homologación del título y después viene la búsqueda de empleo. Correcto. Y nosotros le apoyamos allí. Muchas personas nos preguntan, oye, ¿pero me garantizas que voy a conseguir trabajo? Y nosotros siempre decimos que en este tema es como cuando vamos a la universidad. Yo quiero estudiar una carrera y voy a inscribirme en la universidad y le digo a la coordinadora, oye, yo me voy a inscribir a estudiar la universidad. Yo quiero estudiar ingeniería. ¿Usted me garantiza que me voy a graduar? Es algo como esto. Graduarme es algo que depende de mí. Nosotros vamos a dar las clases como en la universidad, vamos a impartir, vamos a organizarte toda la estructura de la materia de tus estudios para que esté calificado al modelo alemán y te vamos a dar las herramientas también para que puedas postularte. Las entrevistas de trabajo y saber en qué cargo puedes aplicar o no va a depender completamente de ti. Pero para todo esto también tenemos asesorías. ¿Qué cambia, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo aquí al proceso que es en Latinoamérica? Wow, yo pienso que es algo completamente distinto porque aquí hay una formalidad. Aquí en Alemania todo es 1, 2, 3, 4, ¿no? Y así va todo, en orden cronológico. Entonces, cuando te saltas a lo mejor alguno de estos números, puede que no puedas tener éxito en la forma en la que te estás aplicando. Por eso es sumamente importante tener un patrón en el momento en que se hacen las aplicaciones para que de esta forma puedas, en la medida de lo posible, siempre mantener esta gran posibilidad de tener éxito y conseguir un trabajo. Sí, por ejemplo, el tema del cover letter, ¿no? Por ejemplo, eso. Sí, yo me acuerdo cuando estaba aplicando aquí las empresas que me dijiste, mándame tu currículum para revisarlo. Sí. Porque tú ya sabías que la forma en la que los currículums estaban construidos eran diferentes. Entonces, desde la estructura... La carta de presentación es algo completamente distinto que no lo tenemos en Latinoamérica. Expresar nuestras cualidades, expresar nuestros hobbies. Y la motivación de la por qué quiero trabajar, ¿no? Yo lo digo siempre a mis clientes cuando entran en esta fase, que lo importante es saber transmitir a la empresa cómo la empresa va a crecer conmigo como trabajador. ¿Cómo yo voy a ayudar a que tu empresa crezca? ¿Por qué tú me necesitas a mí? ¿Y por qué yo voy a ser un buen trabajador en tu empresa? Y no siempre ponernos del otro lado a veces que necesito el empleo, es que me quiero ir de Latinoamérica, es que no me gusta cómo vivo acá o mi sueldo. No, tienen que ser qué ventajas le traigo yo conmigo a tu empresa para que tú crezcas. Y cuando nosotros hacemos estos cambios, porque es lo que le gusta escuchar al Arbeitgeber, ¿no? al empleador en Alemania, las posibilidades de éxito crecen. ¿Qué opinas tú de la foto en el currículum? Mira, a pesar de que es algo que no es obligatorio y que muchas veces muchas empresas dicen que no envían fotos con currículum, desde mi punto de vista es algo que hoy en día se sigue aplicando en Alemania y que es necesario poner una muy buena foto en el currículum. Tanto así que nosotros tenemos nuestro modelo también para las fotos que se van a colocar en los currículums, porque muchas veces los clientes a veces envían fotos de una boda. De sus vacaciones. En una boda, por ejemplo, que están con corbata y todo esto, pero se nota que es una fiesta, ¿no? Que no es... O la del título universitario, ¿no? Donde tienes que salir serio, así, y tienes 20 años o algo así. Sí. Entonces, y totalmente retocada la foto. Sí, esas son cosas que no se hacen. En blanco y negro. Una buena foto en donde puedas transmitir seguridad, empatía y alegría, les encanta. Sí. Entonces es la forma de nosotros poner nuestra mejor cara, porque va a ser siempre ese primer contacto que vamos a tener con nuestro empleador, y por eso es muy importante desde nuestro punto de vista. Sí, es que hay en países que ya es muy polémico eso, ¿no? Porque dicen es que se presta a la discriminación y todo, ¿no? Incluso acá ha llegado a resonar ese tema, ¿no? Pero si tienes una muy buena foto en la que transmites confianza, carisma y... que cuando ves la foto el patrón vea o la persona, el hiring manager vea, wow, esta persona se ve capaz, pues ¿sí? Es una ventaja que te da, ¿no? Te saltas, de alguna forma sí, influye psicológicamente en la persona, pero eso es lo que quieres causar, ¿no? Influye al 100%. Digamos que influye muchísimo esto, y
también como estos primeros minutos de tu entrevista de trabajo son fundamentales. Cuando te van a contratar de verdad, te lo tienes que ganar en los primeros 5 minutos de tu entrevista de trabajo. Sí. Porque de esta forma es que vas a poder dar el 20 para poder conseguir este contrato de trabajo. Sí, la verdad que sí. Ahora nosotros hemos estado ya en posiciones en las que tenemos que contratar gente y hay gente muy, muy mala en el que... Y bueno, y a veces la primera entrevista siempre es videollamada y ya, y así como que muy serio. Y se nota la diferencia con otras personas que, muchas gracias por la entrevista y hacen preguntas, y otras personas que serias y... Como dices, en los primeros 5 minutos te das cuenta de que esa persona sí o no. O no, es correcto. A veces en los primeros segundos. Ves a la persona, ves que cómo se comunica y dices... Si no te enganchas, ¿sabes? Entonces no pasa a la siguiente fase. Si hay algo que yo puedo recomendarle a las personas que nos ven o que las personas que quieren hacer las aplicaciones de su país es que de verdad lo hagan con seguridad, porque es algo que les encanta a los empleadores y es algo que va a marcar la diferencia de cuando te estés postulando a un puesto de empleo. Hacerlo con seguridad. Sí. Cuando estoy entrevistando a alguien, cuando hacen preguntas, por ejemplo, donde yo trabajo es un modelo de negocio complicado. Y se me hace a mí me irrita bastante cuando después de explicarle y después de decirle las responsabilidades y todo, y al final de la entrevista les digo, ¿tienes alguna pregunta? Y me dicen, no, everything okay. Y pienso, ¿en serio entendiste todo lo que te expliqué? ¿No tienes ninguna pregunta de cómo la empresa funciona, de cómo es el equipo, de cuántos años llevamos, de si la empresa es solvente? ¿No tienes nada de interés? Entonces como que a veces pienso, esta persona no es un fit para el equipo. Y supongo que eso es algo que para los que quieren aplicar empresas es algo muy importante, mostrar interés en la empresa. Por completo. Nosotros siempre decimos que cuando vayan a hacer las aplicaciones, hagan aplicaciones de calidad y no cantidad. Es importante conocer bien esta empresa. Y vamos a hablar bien, ¿no? Cuando nosotros nos postulamos, no siempre tenemos el 100% de los requisitos que nos están pidiendo en ese puesto de trabajo. No lo reunimos. Y yo recomiendo que se postulen por lo menos con el 40, 50, 60% de requisitos que se están solicitando, porque tú te tienes que también ganar este puesto de trabajo y puedes saber que como profesional puedes crecer dentro de la empresa. Conoce la empresa, ve la postulación que estás realizando, cuáles son cuáles son las ventajas que traes contigo para este puesto de trabajo y saca lo mejor de ti para que lo puedas transmitir en la entrevista de trabajo. Eso es verdad. Sí lo he notado. También en la última empresa en la que apliqué, lo primero que hice fue ir a la página y buscar toda la información relacionada con esa empresa. Porque si no, voy a llegar a la entrevista de trabajo y no es que vaya a ser un trabajo cualquiera. O sea, mi trabajo va a estar relacionado directamente con la empresa. Exacto. Tengo que saber a qué se dedica la empresa, cómo está financieramente, cómo se desarrolla. Y luego, dentro de mí empiezo a pensar cómo trabaja la empresa internamente. Y eso es lo que quiero saber del entrevistador. ¿Cómo es que ustedes hacen las cosas? Sí. Entonces, esa es una pregunta que yo siempre hago en una entrevista de trabajo. Explícame cómo funciona tu empresa. Y luego yo trato de explicarle a él mismo para ver si lo entendí. Es fundamental desde nuestro punto de vista, que ya somos especialistas en esa materia y tenemos muchísimas personas que han logrado con éxito estar en Alemania. Para nosotros es muy bonito cuando estamos acá entrevistando a personas que están en Alemania y vemos en sus caras esta alegría, esta felicidad de que lo consiguieron, ¿no? Lo logramos, estamos acá como familia o estoy acá solo en Alemania porque me lo propuse, porque me apliqué. Y todas estas personas, lo puedo decir con total y absoluta seguridad, tienen en sus caras la misma fórmula: éxito. Son personas que se han propuesto las metas, que están seguras de sí mismas, que saben lo que van a hacer en un puesto de trabajo y consiguen este puesto de trabajo. A la hora de negociar el sueldo, ¿también nos asesoras o qué? Porque puede pasar de que la empresa piense, ok, me voy a traer a alguien de un país de Latinoamérica, quizás puedo pagarle menos que a un alemán, como te pasó a ti. Sí, esa es una pregunta que yo también tengo, porque cuando vine no sabía cuánto pedir de trabajo. O sea, yo me ponía a ver la lista de empleos en Alemania y cuánto ofrecían, pero eso no me da me da una idea,
pero en realidad no sabía yo como extranjero si podía aplicar esos salarios o si tenía que bajar un poco más. Sí, o esos salarios buenos solo son para los alemanes. La respuesta es no, son para todos. Y nosotros mismos nos ganamos nuestro puesto y nos ganamos nuestro salario. Lo que yo recomiendo, y esto se lo voy a decir con sinceridad, siempre, dependiendo de cuántas ganas tengas de venir a Alemania, acepta lo primero que te propongan. Porque siempre vas a tener un periodo de prueba y vas a poder también demostrarle a tu jefe cuánto vales tú realmente en tu puesto de trabajo. Entonces, una vez que ya estás en Alemania, tienes un contrato, estás con más estabilidad, entonces puedes negociar lo que sería tu aumento. Nosotros siempre recomendamos las negociaciones de los salarios se hacen después del periodo de prueba, cuando ya has demostrado tus calificaciones y la forma en la que realizas tu trabajo, entonces puedes hacer las solicitudes de aumento siempre con tu jefe de manera segura, demostrando tu potencial y bien documentado sobre tu salario. Porque en Alemania, si hay algo que se sabe, son los salarios de las personas, a pesar de que es muy tabú este tema, de que entre nosotros mismos jamás se pregunta, ¿no? Como cuánto ganas, cuánto es tu salario, pero en internet está muchísima información, por lo menos en gehalt.de, puedes buscar tu profesión y ver cuánto equivale o cuánto es el promedio de salario de tu profesión en distintas ciudades o estados federados de Alemania. Entonces, mi recomendación es, porque también los asesoramos para esto, la asesoría de Paveratas. Hasta la asesoría inmobiliaria hacemos nosotros cuando ya están acá en Alemania, para el apartamento, piso, dependiendo de lo que quieran alquilar o sus necesidades. Pero en este punto de los salarios, nosotros le decimos siempre, bueno, a ver, ¿cómo te sientes tú? ¿Necesitas salir ya o puedes seguir aplicando a otras empresas dentro de tu país? Porque si tienes más tiempo para realizar las aplicaciones, entonces ve por algo mejor o conversa, haz una contraoferta a la empresa que te está contratando o aceptas este salario y una vez que ya estés acá en Alemania puedes discutir mejor tus condiciones salariales. Una de las cosas que aprendí a la hora de negociar el aumento y también ahora estando del lado de que ahora negocian el sueldo conmigo, es de que muchos se acercan a querer negociar el sueldo diciendo, quiero un aumento. ¿Y por qué? Y dicen, es que las cosas son más caras, es que la inflación, es que llevo 1 año o 2 años. Y yo lo que les digo, así, y a uno sí le dije, ok, voy a tratar de negociar tu sueldo con los de arriba, pero te voy a dar un consejo para la próxima vez. Cuando te pregunte por qué, no me digas que por la inflación, no me digas que porque cosas así. Dime primero tus logros, dime lo que has aportado, dime por qué eres valioso y por qué lo mereces. Exactamente, mira, nosotros como empleadores o el empleador siempre quiere saber cómo es beneficioso tenerte a ti en mi empresa. ¿Por qué te tengo que pagar? Sí. ¿No? ¿Y por qué te tengo que aumentar? Tienes que hacérmelo saber. A lo mejor yo lo sé, pero yo quiero escucharlo de ti. Entonces es un punto muy importante. Nosotros no podemos ir a pedir un aumento, no podemos buscar trabajo en base a nuestros problemas, porque esos problemas son míos. Bien, no gano lo suficiente, hay inflación, me aumentaron mi casa, ese es mi problema. Ese no es el problema de mi jefe. Entonces yo tengo que ir a solicitar un aumento con la mayor seguridad posible, pero siempre en base al trabajo que yo estoy realizando en esta empresa. Así fue mi caso en el bufete de abogados cuando yo tuve que negociar el aumento. La verdad es que yo ya necesitaba también tener un mejor salario y fue a negociar con ellos mi aumento y fui con toda la seguridad posible del trabajo que yo estaba realizando y al final, porque no me querían otorgar el aumento, no me querían otorgar lo que yo estaba pidiendo. Estaban un poco duros allí. Yo les dije, mira, conmigo contratados, ustedes teniéndome a mí como Mitarbeiter, ganan más dinero que el que realmente me van a pagar si yo no estuviese en la empresa. Porque yo hago un buen trabajo y el trabajo que yo hago lo realizo siempre. Ustedes están ganando mucho más dinero. Yo los hago ganar a ustedes dinero de la forma en la que yo trabajo. Y esas fueron las palabras mágicas que a la semana siguiente, a los días siguientes, me llamó el encargado, el partner encargado. Y me dice, bueno, no voy a conversar mucho con usted, señor Pineda. Muy pocas palabras, pero sí, le vamos a dar el aumento. Ya, eso fue todo. Sí. Esa forma de negociar es muy buena porque yo lo noto porque cuando uno es el empleado mismo no se da cuenta de esas cosas. Uno quiere que se identifique con mis problemas, como lo comentas, pero ahora estando del otro lado, yo digo, pero yo no puedo autorizar más dinero o pedir más dinero solo con eso. Yo a veces también, yo con mis jefes necesito decirle, es que necesitamos, es que él hizo esto. Vamos a darle más.
Y en un área, por ejemplo, como la de ustedes, que hay tanta rivalidad entre las empresas y que las empresas se roban a los trabajadores, para mantener a un trabajador allí que lo necesitan realmente, que pida un aumento, el trabajador tiene que saber por qué necesita el aumento, ¿no? Sí, claro. Hay algo que deben de saber la gente de Latinoamérica, el término neto y bruto, ¿no? Me imagino que es una de las quizás de las primeras preguntas que te deben de hacer, ¿no? Ellos saben de que Alemania se paga mucho impuesto, pero sí, porque ¿cuánto, no? Ellos ven y llegan y ven esos salarios altos, pero también... Eso es bruto, ¿no? Bruto, ajá. Muchas personas nos preguntan sobre este tema, impuestos, y dicen, mira, es que en Alemania se paga mucho impuesto, es que te descuentan la mitad de tu salario. Y no es así. En Alemania hay diferentes tipos de impuestos. Cuando las personas nos preguntan, oye, ¿pago la mitad de mi salario en impuesto? En la mayoría de los casos es no. Bien, hay casos especiales donde se paga muchísimo impuesto. Por ejemplo, en mi caso, que soy el gerente general de la empresa y bajo ciertos estándares, entonces sí tengo que pagar mucho impuesto dependiendo del caso. Pero las personas normalmente, cuando tienen un trabajo normal como el de ustedes y están casados o tienen hijos, entonces la carga de impuestos baja considerablemente. Hay que sí decirlo que los que más pagan impuestos son las personas solteras. Las personas que están solteras pagan muchísimo impuesto, pero también es un impuesto que se ve reflejado en el día a día y en las condiciones del país. Por ejemplo, seguridad, sanidad, las calles, la infraestructura y todo lo que tenga que ver con todo esto, los servicios públicos en Alemania realmente funcionan. Entonces, cuando yo he entrevistado a mis clientes y les pregunto sobre qué piensan en base al tema de los impuestos, siempre dicen, mira, se paga impuesto, como en la mayoría de los países desarrollados pagamos impuestos, pero lo que tú recibes a cambio es algo que no tiene ningún tipo de valor. Claro, y en países de Latinoamérica tienes que pagar por vigilancia privada. Por ejemplo. Acá no tienes que pagarla. Acá no tienes que pagar por agua potable. Bueno, pagas el agua que viene de la llave, pero no agua para tomar. Ya puedes tomar el agua directamente de la llave. Sí. Entonces son cosas que, por ejemplo, que lo que tú recibes en cambio es algo grandioso. Y yo pienso que las personas no puedes querer vivir mejor en las mismas condiciones que vives en tu país. Porque cuando venimos a Alemania, sí venimos por nuevas aventuras muchas veces, pero también venimos por una mejor calidad de vida, por una mejor estabilidad social, político, administrativa. Entonces, no podemos pretender venir a un país a vivir bien sin pagar impuestos, porque ese dinero siempre tiene que salir de algún lado, alguien lo tiene que pagar. Por algo el país está bien. Sí, era lo que estaba viendo. Vi una comparación entre Estados Unidos y Noruega, me parece, uno de estos países, y les entrevistaban a personas de Estados Unidos y les preguntaban cómo se sentían pagando impuestos. Y todo el mundo se quejaba, decían que estaban muy altos los impuestos, que pagaban demasiado y cosas así. Y luego se ponían a los números y en realidad pagaban como 20% de impuestos. Y dices, 20% no es mucho. Y luego entrevistaban a estas personas de Noruega y veían que tenían que pagar impuestos altísimos y ellos estaban felices de pagarlos. Y era por eso, porque ellos veían reflejados sus impuestos en su vida. Para una persona casada con por lo menos un hijo, lo que le descuentan de impuestos al salario como tal, porque esos son los impuestos, el impuesto al salario, es lo que realmente es impuesto. Son aproximadamente de entre un 10 y un 20% de su salario. Entonces, una persona que gana 4.500 euros mensuales de impuesto al salario, cuando está casado y con hijo, le descuentan apenas unos 300, 400 euros máximo. Bien, entonces allí lo que también te van a descontar, y muchísimas veces la gente suma todo lo que le descuentan como impuestos, es el cobro de tu seguro de salud, que no solamente abarca a ese trabajador, sino también a su esposa, esposo y su hijo. La misma tarifa por un excelente seguro médico que les cubre en la mayoría de los casos todo. Entonces te descuentan tu seguro, que serían aproximadamente para un salario de 4.500 euros, te descuentan aproximadamente unos 450, 400 euros. Te descuentan tu jubilación porque te vas a jubilar. Sí. Es tu jubilación, estás ahorrando para tu vejez. Te descuentan el paro forzoso porque si te vas de baja, si te despiden en el trabajo por una razón o algo, pierdes el empleo, también puedes salir a ganar lo que sería el paro forzoso. Entonces, son cosas que, esto no son impuestos, estos son prestaciones, son servicios tuyos para ti. Sí, la palabra quizás correcta sería en retenciones nada más, ¿no? Son retenciones en la mayoría de los casos, menos en el salud porque lo estás pagando. Sí. Pero cuando nos vamos a ver en cifras, una persona casada con un hijo que gana bruto 4.500 euros al mes, les queda después de impuesto
le podría quedar hasta unos 3.600, 3.800 euros, dependiendo del caso. Entonces vas viendo que te alcanza realmente esta cifra para vivir. No solamente para vivir en Alemania pagando alquiler o pagando un crédito hipotecario, sino también todos tus gastos, electricidad, luz, internet, vacaciones e incluso ahorrar. ¿Hay casos en los que te ha tocado quizás rechazar un cliente porque quizás las motivaciones no son las adecuadas? Sí, sí nos ha tocado. No digamos rechazo, yo digo siempre, porque a mí no me gusta cerrar las puertas de nadie, ni cortarle las alas a nadie tampoco. Yo pienso que cada quien puede buscar la manera de labrarse su futuro. Y nos ha tocado decirle que no le podemos ayudar en casos particulares, dependiendo de lo que han estudiado. Por ejemplo, los contadores públicos no pueden hacer la calificación de sus estudios acá en Alemania, y estas personas no podemos ayudarlas, pero sí les recomendamos, oye, puedes buscar a lo mejor una maestría, una especialización dentro de Alemania, la realizas y a través de esta maestría o profesionalización puedes conseguir trabajo en una empresa. Los fisioterapeutas, por ejemplo, los fisioterapeutas o los quiroprácticos, nosotros no realizamos este tipo de reconocimientos, son profesiones privadas en Alemania. Entonces, por lo tanto, las personas, lo que les recomendamos es que busquen la forma. Los nutricionistas, por ejemplo, tienen que buscar la forma, si su destino o si su meta es Alemania, que busquen las formas por ellos mismos de que puedan buscar allí algún callejoncito, una calle que les pueda traer hasta acá. Y bueno, tengo una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia de hacer el proceso de búsqueda de empleo en Alemania a través de una empresa especializada de asesoría en eso o hacerlo por su propia cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo diría que es cuando buscas a un profesional o cuando buscas a alguien que está plenamente identificado con estas cosas, que sabe cuál es la metodología, te vas a ahorrar en la mayoría de los casos tiempo y dinero. Y son dos temas fundamentales cuando estás haciendo un proceso en Alemania, porque no te puedes equivocar. Estás tomando decisiones muy importantes, son decisiones que se tratan de tu futuro, de tu vida, y yo pienso que es muy importante no equivocarse y hacerlo de manos de personas que saben cuáles serían los pasos que tienes que ir dando para poder lograr establecerte profesionalmente en Alemania, y de esta forma ahorras tiempo y dinero. Cuando haces un proceso con nosotros vamos a saber decirte cómo empezar, qué necesitas, cuáles son las facultades, cómo vas a entregar los documentos, cómo se va a realizar todo el proceso. Y aquí ya te estás ahorrando dinero y puedes dejar en nuestras manos todo el proceso administrativo y todo lo que serían las respuestas, comunicaciones con las instituciones y todo lo que tenga que ser en alemán para que te puedas enfocar en las dos cosas, que es estudiar el idioma y las aplicaciones laborales. Siempre puedes hacerlo por tu cuenta, porque todos estos procesos, al igual, por ejemplo, que comprar, vender una casa, lo puedo vender por mi cuenta, puedo hacerlo a través de una inmobiliaria, irme de viaje, me voy por mi cuenta, puedo hacerlo a través de una agencia de viajes. Puedes hacerlo por tu cuenta, pero tienes que entonces dedicar buen parte del tiempo a saber bien cómo hacer los documentos, cómo puedo aplicarme. Hace justamente hoy en la mañana, me contacta el asistente y me dice de un chico, mira, lo podemos ayudar. Y yo veo el mail del chico y dice, me vine con la visa Working Holiday aquí a Alemania, soy ingeniero, no me acuerdo la especialización. Y estoy aplicando, pero no he conseguido trabajo. No había hecho ni siquiera el reconocimiento de su título ni nada. Apenas tiene un A2 de alemán y ya se vence la visa en junio. Y digo, ahí ves, justamente pasan estas cosas. No te vienes de manera organizada, porque si te vienes con la Working Holiday, pero te vienes ya reconocido, con tus papeles en orden, con una buena base, lo más seguro es que consigas un trabajo que te permita quedarte en el país y no estar diciendo ahora, mira, ¿qué puedo hacer? Se me vence la visa en junio y con este lapso de tiempo ya él no tiene el chance de hacer el reconocimiento de su título y hacer las postulaciones. Y por lo tanto, ¿qué? Tiene que devolverse a su país, esperemos que no, pero tendría que devolverse a su país, hacer nuevamente un visado, cuando se pudo ahorrar el pasaje, se puede ahorrar el tiempo, conseguir un trabajo que le permita quedarse acá en Alemania. Yo sé que he conocido personas que han tenido que regresar a su país para para continuar con el trámite, porque no sabían ciertas partes en el proceso, tenían que, se saltaron pasos o trataron de ver o como, no sé, nunca pensaron en cómo era la burocracia aquí y al final para continuar el proceso tienen que regresarse a su país. Sí, entonces, correcto. En realidad sí es caro. Mira, hay cosas tan sencillas y tan simples que es como que ¿en qué temporada viajo a Alemania? Por ejemplo. Desde nuestra experiencia, si viajas a Alemania a buscar empleo entre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero,
son meses muy muertos. Y aquí ya te estás llevando 5 meses. Ujú. No lo hagas. O puedes conseguir el empleo, bien, pero vas a tener una mejor chance si te vienes en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entonces, Agosto también, porque luego las empresas no encuentras a nadie ahí. ¿cómo? Sí, porque dependiendo del estado federado es que ahí están las vacaciones. vacaciones o no, dependiendo. Ujú. Pero todavía hasta agosto, septiembre tienes una oportunidad, ¿no? Ujú. No te vas a venir en esa fecha, sino que te vengas en un tiempo ujú. determinado, que tu último mes sea en agosto. Ujú. Porque si no te quedas acá octubre, noviembre, diciembre y son meses muy, muy malos para las postulaciones o las contrataciones en Alemania. Entonces algo tan sencillo como esto, y mira que cuando alguien te dice, oye, ya va, no compres el pasaje, te recomiendo que te vengas mejor en otra fecha. Entonces ahí ves que te puedes ahorrar muchísimo dolor de cabeza, estrés y dinero al final, que es lo importante. Bien. Y con lo de la búsqueda de departamento, ¿cómo los asesoran o cómo los...? Aquí también es el tiempo juega un valor, aquí también el tiempo juega un papel muy importante porque va a depender de la ciudad o estado donde vayan a buscar el inmueble y nosotros necesitamos el tiempo también para buscarlo y de las necesidades, porque no me puedes por lo menos decir que quieres un apartamento en Miete por 600 euros Sí. con 2 habitaciones, ¿no? Entonces allí más o menos llevamos a cabo la asesoría para el cliente dependiendo de sus necesidades y, por supuesto, de nuestras recomendaciones. En los pueblos es mucho más fácil conseguir un alquiler mucho más económico. Sí. Entonces, mientras más ciudad sea lo que quieres o necesites, más tiempo vamos a necesitar nosotros para conseguirte este alquiler. Bien. Pues, ¿dónde pueden encontrar más información de la asesoría? Bueno, nosotros estamos en Instagram, en el perfil paverata_. También pueden escribirnos en el formulario en nuestra página web www.paverate.de. Y importante, pueden enviarnos un correo al info@paverata.de. Allá, una vez que envíen su solicitud, su consulta, nuestros asistentes se van a hacer cargo del caso como tal y dependiendo de cada particular, van a recibir la información que necesiten. Muy bien, pues ahí vamos a poner los links del Instagram y de las redes sociales de Paverata para que puedan informarse más y escribirles si están interesados. Y una vez, muchas gracias por haber estado aquí con No, a nosotros. ustedes, chicos, de verdad, por esta grata invitación. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, gutentag.berlin. Y si no se han suscrito al canal de YouTube, háganlo. Suscríbanse al canal de YouTube. Y bueno, que tengan un buen Guten Tag. Y auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag.